Si bien después vamos a tener una clase específica sobre los trastornos del ánimo, suicidio, etc., vamos a entrar en la parte farmacológica. Normalmente los manuales que utilizamos para agrupar a los trastornos depresivos son dos. Uno es el DSM-5, que ya lo hemos hablado, y el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. En la práctica, generalmente se utiliza el DSM-5, en los cuales figuran el trastorno depresivo mayor, el trastorno por disregulación disruptiva, trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo persistente, el inducido por sustancias, por una afección médica, y los no especificados. En las clasificaciones anteriores figuraban los trastornos bipolares, pero hoy por hoy tienen un apartado propio, y está bien porque la clínica es diferente, el tratamiento es diferente, el pronóstico es diferente, es todo diferente. Así que los fármacos que vamos a abordar hoy tienen, entre otras funciones, resolver esta problemática. Si bien esto lo vamos a abordar con mayor profundidad más adelante, sí me interesa mencionar cuáles son los síntomas guiones para los cuadros depresivos mayores. Si bien ustedes fíjense, hay muchos, pero que pueden ser variables, por ejemplo, insomnio o hipersomnia, aumento de peso o bajo de peso, etc. Hay dos que son quizás los más importantes. Uno que tiene que ver con la presencia de un estado de ánimo depresivo, parece una redundancia, pero ya vamos a explicar un poquito más en profundidad de qué se trata, y otro es la pérdida para experimentar placer. Es decir, por un lado, estamos haciendo referencia a la voluntad, mientras que en el otro estamos haciendo referencia a el disfrute. Y esto tiene que ver con afecciones a diferentes niveles. Por lo tanto, vamos a tener esta astenia o esta falta de voluntad que corresponde a la parte dorsal del lóbulo frontal, ¿sí? Nosotros vamos a tener una afectación, sea metabólica o sea estructural, a este nivel. Entonces, esta persona muchas veces dice que está como frontalizada, es decir, no tiene ese impulso, no tiene la acción, no puede hacer lo que uno le pide. Por otro lado, la cuestión del disfrute está mucho más relacionado con la parte ventral del lóbulo frontal y parte del lóbulo temporal, que está íntimamente relacionado con la parte límbica. Aquí es donde yo tengo, entre otras cosas, los valores preventivos, mientras que en la parte dorsal yo construyo el mundo, en la parte ventral yo le doy valoración a ese mundo. Por lo tanto, si yo estoy frente a un cuadro clínico puro, me voy a encontrar ¿qué? Me voy a encontrar que tengo, por un lado, una hipofunción frontal, ¿sí? Este es el paciente depresivo puro. Ahora, puede ser que yo lo que tenga es una afectación a nivel ventral. En este caso, lo que voy a tener es una anedonia. ¿Cuál es la cuestión más importante acá? Es esto, que poder determinar específicamente qué es lo que ocurre, cuál es la afección más semiológicamente yo lo pueda determinar de una manera más adecuada, voy a encontrarme en qué? En que primero me va a determinar el tipo de fármaco que yo voy a dar.
Segundo, me va a determinar el riesgo que yo tengo de suicidio. ¿Por qué? Porque si yo tengo una afectación ventral, ¿sí?, en el cual tengo el sufrimiento, pero la acción permanece, ¿sí?, es decir, yo hago las cosas pero no las disfruto, tengo un riesgo de suicidio mucho más alto de que si yo tengo apagada la corteza prefrontal, ¿sí?, porque no tengo la acción. Y esto, ¿por qué es importante? Porque el efecto antidepresivo inicial va a ser prefrontal, no va a ser ventral. Entonces, un paciente que tiene ideas suicidas, yo le doy un antidepresivo y lo puedo empujar los primeros días a que cometa ese acto suicida. ¿Está claro? Bien. De todas maneras, cuando veamos la clase de suicidio, vamos a hablar un poco de cómo es este manejo. Volviendo a los cuadros puros, nosotros vamos a ver que todo lo que tiene que ver principalmente con parte del prefrontal está manejado por las vías serotoninérgicas. Las vías serotoninérgicas cuyo el rafe dorsal es donde la producción es mucho más, más alta de este neurotransmisor, es lo que nos va a generar clínicamente sensaciones de culpa, disgusto, ansiedad, temor, hostilidad, irritabilidad, aislamiento, pérdida de la iniciativa. ¿Sí? Si lo que predomina son estos síntomas, yo voy a buscar un fármaco serotoninérgico. Por el contrario, si lo que yo tengo es una prevalencia de los síntomas que tienen que ver con esta pérdida de alegría o para disfrutar de las cosas, de placer, etc., voy a apuntar más a vías dopaminérgicas. Es decir, el paciente, yo voy a tener por un lado un paciente depresivo y por el otro un paciente melancólico. Se pueden dar en forma conjunta, que es lo que normalmente aparece, ¿sí? Cuadros mixtos. Ahora, la noradrenalina también está implicada y generalmente, antes de que aparezcan algunas otras alteraciones, suele aparecer síntomas noradrenérgicos. ¿Y qué te puede dar? Cualquiera de los síntomas que hemos visto anteriores, nada más que con una menor intensidad. Ahí es donde prevalece la parte noradrenérgica. Ahora bien, si uno quiere estudiar a este paciente, vos podés evaluar noradrenalina, sí, generalmente va a haber una noradrenalina alta en los cuadros en los que predomina la ansiedad. ¿Vamos a tener una alteración serotoninérgica? Casi siempre. Recuerden que si van a pedir niveles de serotonina, tiene que ser serotonina plaquetaria. Podemos medir dopamina, normalmente te da normal, pero sí puede haber una afectación dopaminérgica. Ahora bien, algo a tener en cuenta es esto. ¿Puede el estrés causar algún tipo de depresión? Y ustedes me van a decir, y ahora les toca a ustedes. Que sí. Bien, veo que mueven la cabeza, pero no se los escucha. Exactamente, sí puede. ¿Por qué? Porque si bien hay una desensibilización de los receptores serotoninérgicos por un cortisol alto, además el cortisol alto lo que hace es afectar las células de la glía. Y las células gliales no solamente son el sostén, el soporte de las neuronas, sino que además ahí se produce el pasaje a serotonina. Sin células gliales vos no podés fabricar serotonina. Ergo, si estás estresado,
por mucho tiempo, no tenés células gliales, no tenés serotonina. Sí o sí vas a una depresión. La elección del antidepresivo, por lo tanto, va a depender de la clínica, que sean predominantemente dopaminérgicos, o noradrenérgicos, o serotoninérgicos, o mixtos. Pero ojo, eso es un ojo, pero ojo. Hay factores que son inespecíficos. ¿Por qué? Porque vos le decís, yo a este paciente le di lo que le tenía que dar, en dosis adecuada, en el tiempo necesario para que empiece a actuar y demás, y sin embargo no funciona. Hay factores que tienen que ver con el mismo paciente, sea por sus hábitos o porque tiene una resistencia propia a esa medicación o porque es muy sensible a esa medicación, etc. A su vez, cada terapeuta se siente cómodo con determinadas moléculas. Es como que cada médico se maneja con 2 o 3 fármacos, ¿sí? Que las conoce bien y bueno, y le cuesta por ahí tener una elección de un abanico más amplio. Depende del ambiente, por supuesto, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar todo el tiempo con, mira, hoy a la mañana me estaba escribiendo una paciente que iba a iniciar tratamiento farmacológico por primera vez, que no se animaba, ¿no? Y cómo influye el ambiente. El novio le decía, no, no tomes nada, vos lo que tenés que poner es voluntad. A lo cual, esta paciente, con una alteración en los neurotransmisores, que se lo pedí, se lo mostré y demás, que tenía una serotonina sumamente baja, una noradrenalina alta, etcétera, etcétera, le digo, mirá, vos podés intentar, ¿sí? Poner voluntad, pero no la tenés. Es decir, el ambiente puede potenciar o disminuir la respuesta farmacológica simplemente con ese tipo de comentarios. Sea porque crea miedo o directamente que viene y te dice, ay, vengo a que me dé tal medicación porque mi vecina la toma y le hizo muy bien. No obstante, es básico, como hemos visto en la primera clase, la relación paciente-terapeuta. Es decir, que si te tiene confianza y paciencia y vos le explicás muy bien por qué le vas a dar esa medicación y qué es lo que puede esperar, tanto de efecto terapéutico como efectos secundarios, bueno, no vas a tener mayores inconvenientes. Ahora bien, lo que van a encontrar en los libros es esta clasificación. Esta clasificación que tiene que ver con la estructura de la molécula. Hay algunas que las vamos a pasar muy rápido porque prácticamente no se usan, algunas directamente no están en el mercado, y sí nos vamos a tener en otras que ustedes como médicos generalistas tienen que manejar. Pero antes de comenzar, antidepresivos está entre comillas. ¿Por qué clase? Si lo puse entre comillas. Porque puede tener otras funciones también. Claro, porque ataca solo el origen biológico y quizás no el entorno en algo que es tan multifactorial como es la depresión por ahí. Bien, es decir, yo puedo utilizar un antidepresivo para los trastornos de ansiedad, para un TOC, para trastornos alimentarios, como coadyuvante para alguna psicosis, para cuadros adictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando uno habla de antidepresivos, antipsicóticos y demás, siempre lo tiene que tomar entre comillas, porque uno lo que busca es un efecto puntual, es decir, yo le doy un serotoninérgico, o le doy un adrenérgico, o le doy un dopaminérgico, o le doy una benzodiazepina. Deberíamos hablar así. Normalmente por una cuestión de marketing se habla de otra manera. No obstante, los pacientes no suelen conocer esto, entonces se pueden asustar
¿sí? Por un trastorno de ansiedad le dan un antidepresivo, pero yo no estoy deprimido. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con los IMAO. Los inhibidores selectivos, perdón, los inhibidores de la monoaminoxidasa tienen fueron los primeros antidepresivos. Estos fármacos lo que hacían era inhibir la monoaminoxidasa, que ustedes recuerdan más o menos el metabolismo neuronal. Bien, la monoaminoxidasa es una enzima que lo que hace es básicamente destruir, degradar esa serotonina para poder ser reutilizada, ¿sí? Entonces lo que se hacía era, se inhibía esta enzima, entonces tenías mayor biodisponibilidad del neurotransmisor, entonces en la neurona postsináptica tenías mayor estimulación. ¿Cuál era el problema? Los primeros eran no selectivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tenías algún tipo de intoxicación, te bloqueaban toda respuesta serotoninérgica y te podías morir, ¿sí? Por lo tanto, para pacientes que tenían ideas suicidas, había que administrarlo con sumo cuidado. Pero el principal problema era la cantidad de efectos secundarios que tenían. Muchísimos, de todo. Uno de ellos tenía que ver con la intoxicación por tiramina. La intoxicación con tiramina es una intoxicación que se producía con determinados alimentos, ¿sí? Por ejemplo, cosas que comemos todos los días, como vinos Chianti, o carne añejada, o camarones, o pescados crudos, bueno, todo ese tipo de cosas directamente estaban contraindicados, ¿sí? Yo ahora un poco bromeo con esto, pero bebidas con levadura, o salames, todo ese tipo de cosas que solemos consumir con cierta frecuencia, nada. Por lo tanto, tenían que tener una dieta absolutamente estricta. Se daba para todos los cuadros afectivos, en su momento, tenían una muy buena respuesta terapéutica, pero, bueno, tenía todas estas problemáticas. Entonces, se empezaron a diseñar, esto por supuesto ya no existe más, se empezaron a diseñar inhibidores selectivos, ¿sí? Y que sean reversibles. Por lo tanto, eso hizo que los efectos secundarios bajaran enormemente y que no tuvieran este riesgo de intoxicación, ¿sí? Actualmente se piden solamente si uno los hace en forma magistral, porque no se utilizan. ¿Cuándo se utilizan? Cuando vos intentaste muchos tratamientos con medicación de nueva generación y no funcionaron. Entonces, para esas depresiones atípicas o refractarias, podés utilizarlo. El único que estaba dando vuelta era la moclobemida, que en su momento se llamaba Urorix. Inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa B, quedó sí un fármaco. Ustedes van a ver que siempre la administración es oral, metabolización hepática, excreción urinaria, no cambia en nada, muchos menos efectos secundarios, alguna molestia digestiva, no otra cosa. Y las indicaciones hoy por hoy son como coadyuvantes para alguna enfermedad de Parkinson o por alguna enfermedad degenerativa, ¿sí? La molécula se llama selegilina, y al lado tenés los nombres comerciales. Aparecieron después los fármacos tricíclicos. Los fármacos tricíclicos fueron
una verdadera revolución, porque bajaron por supuesto la letalidad, eran muy efectivos, tenían una acción dual, es decir, actuaban tanto sobre noradrenalina como serotonina, pero seguían teniendo un alto índice de efectos adversos. ¿Cuáles? Muchos efectos muscarínicos, la hipotensión ortostática casi siempre, inquietud y demás, podían, por la potencia que tenían, producir lo que se llama un switch maníaco. ¿Qué es esto? Que si vos se lo dabas a un paciente depresivo, pero que era dentro del mundo bipolar, te lo podía poner maníaco. Ya lo vamos a ver después, más adelante. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con sequedad de mucosas, aumento de peso y muchas interacciones farmacológicas. No obstante, ya vamos a ver, todavía se sigue usando mucho para determinados cuadros, ¿sí? Actualmente se utiliza para cuadros depresivos, para TOC y algunos síndromes sensitivos centrales. Hay contraindicaciones. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas para los tricíclicos clásicos. ¿Cuáles son, Violeta? ¿Me podés decir algunas contraindicaciones absolutas? ¿Las tengo que nombrar? Sí, nómbrala. Ahí dice infarto del miocardio, el trastorno grave de la conducción cardíaca, el glaucoma de ángulo estrecho y el embarazo, pero eso puede ser relativo, puede ser una pregunta. Perfecto. Muy bien, me gusta que vengan estudiados a la clase. El infarto de miocardio es una indicación, una contraindicación absoluta dentro de los trastornos de conducción, sobre todo cuando hay bloqueo de rama, glaucoma de ángulo estrecho. Sí, el de ángulo abierto es, lo tiene que valorar el oftalmólogo, y el embarazo uno siempre trata de evitar cualquier tipo de medicación en general, pero los tricíclicos no son recomendables. En todo caso se van a utilizar los IRS, que después vamos a ver más adelante. Algunas contraindicaciones relativas va a depender del estado clínico, ¿sí? Entre ellos tenemos que mencionar que puede provocar un prostatismo, por lo tanto está contraindicado, y en la diabetes por el aumento de peso y demás. ¿Cuáles tenemos en el mercado? Todavía todos, pero ¿cuáles se utilizan? Los pediatras utilizaban en su momento mucho la imipramina. El imipramil es un fármaco que por provocar contracción en los esfínteres tenía muy buena respuesta para la enuresis. La minoxidilina es un fármaco que se utiliza mucho, sobre todo cuando hay síndromes dolorosos. Se suele utilizar en la fibromialgia, se suele utilizar en algunos otros cuadros que tenga dificultad para dormir, porque tiene un efecto sedativo importante. La clomipramina es un excelente antidepresivo, es un excelente anti-TOC, ¿sí? Es el fármaco de elección para los trastornos obsesivos compulsivos. La nortriptilina prácticamente no se utiliza. Algunos psiquiatras más viejos la siguen utilizando porque es un antidepresivo relativamente suave para cuadros psicosomáticos y demás, ayuda. Y la desipramina se utiliza también muy poco. Apareció un tricíclico nuevo, en el cual hay una disminución importante en cuanto a los efectos secundarios. No hay contraindicaciones como los clásicos,
Tienen además una inhibición de la dopamina en forma accesoria, y el que tenemos actualmente es el amineptino. De todas maneras, ya prácticamente no se consigue en el mercado la reboxitina. ¿Por qué? Porque haciendo un estudio comparativo, es una molécula sumamente débil, no funciona. Empezaron a aparecer los fármacos selectivos, es decir, apuntar a un neurotransmisor en particular. Acá es donde aparecen, digamos, los fármacos de tercera generación, ¿no? Tenemos los IMAO, los tricíclicos, y aparecen los selectivos. Los más comunes, los más utilizados, son los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Cosas que siempre les van a aparecer: problemas gastrointestinales, ¿sí? Náuseas, intolerancia, etcétera, algún mareo, y dos cosas bastante frecuentes: alteración a nivel sexual y cambios en el peso. Te puede aparecer muchos efectos secundarios más, como sudoración nocturna, algún temblor, algún tipo de reacción alérgica, etc. Pero los que los mencioné son por lejos los más frecuentes. Tienen que tener en cuenta que inhibe la P450 para las interacciones. Así que ojo con eso. ¿Para qué se lo utiliza? Mira, para prácticamente todo. Los SIRS son un caballito de batalla bastante importante, y en los cuales disponemos de el citalopram. El citalopram es un antidepresivo suave, con un efecto sedativo importante, que para cuadros depresivos potentes es como que se queda corto, y no tiene un efecto antiobsesivo, pero sí para cuadros suaves, depresiones suaves o distimias, puede funcionar. El escitalopram es la versión más mejorada, más depurada del citalopram. Tiene un efecto sobre el ánimo mucho mejor, más potente, con relativamente bajos efectos secundarios. Es muy utilizado. Las dosis, después yo les voy a ir comentando en la medida en que veamos los cuadros clínicos propiamente dicho. La fluoxetina fue el primer IRS que apareció, el famoso Prozac, en el cual, si bien es una molécula muy vieja, sigue siendo sumamente utilizada y muy efectiva, porque te sirve realmente para todo. La fluvoxamina es un antidepresivo que volvió a entrar al mercado hace relativamente poco. Tiene un efecto antidepresivo parcial, pero se utiliza mucho para el TOC. La paroxetina y la sertralina son hoy por hoy los fármacos antidepresivos más utilizados, los más prescriptos por los generalistas, y los cardiólogos, y los ginecólogos, y cualquier especialidad que ande dando vuelta por ahí, porque la tasa de interacción farmacológica es baja, la tolerancia es buena, pero pueden tener los problemas que habíamos dicho antes, tanto a nivel sexual como con el peso. Tenés los inhibidores selectivos, pero de la noradrenalina. En este caso, está aprobado para algunos cuadros distímicos, para déficit de atención y para algunos problemas alimentarios. En este caso, las isoenzimas que afectan son las 2D6 y la 3A4.
Por lo tanto, el perfil de interacción es un poquitito diferente. Los efectos secundarios son bastante parecidos, malestares digestivos, y en este caso, disminución del apetito. Hoy por hoy, el único que está en el mercado es la atomoxetina. La atomoxetina, hoy por hoy, se la utiliza prácticamente en forma exclusiva para el síndrome de desatención e hiperactividad en adultos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Nicolás Cabral, Sí. ¿estás cómodo? Sí. Perfecto. Estoy cómodo, sí. Bien. Tenemos, al contrario, no inhibidores de la recaptación de serotonina, sino estimulantes de la recaptación de serotonina. En este caso, los efectos secundarios son prácticamente similares a los IRS, con la diferencia de que no hay tanto impacto a nivel sexual. Si bien apareció como una alternativa para las depresiones ansiosas y demás, lo cierto es que la tianeptina, que es el único fármaco que está dando vueltas, se lo utiliza para cuadros débiles o para tratar trastornos de ansiedad que no podés utilizar benzodiazepinas, por X razón. Aparecieron los fármacos de acción combinada. ¿Esto qué quiere decir? Que son de esta nueva generación, pero tocan, al igual que los tricíclicos, serotonina y noradrenalina. En este caso, son fármacos mucho más potentes para los cuadros depresivos. Los síntomas secundarios son también un poquito más potentes. Aparece cierta sedación, cierto mareo que por ahí no se veía en los otros fármacos. La utilización va a depender de cada molécula, porque si bien casi todos están, digamos, promocionados, por llamarlo de alguna manera, aprobados para estos cuadros, vamos a ver que hay moléculas que se adaptan mejor a uno u a otro. La venlafaxina es un antidepresivo muy potente, anda muy bien cuando hay ideas de suicidio y demás, cuadros melancólicos, pero suele dar bastante sedación como aumento de peso. La desvenlafaxina, por el contrario, es una molécula un poquito más estimulante, y es una de las pocas que estadísticamente tienen muy baja incidencia a nivel sexual. Por lo tanto, para pacientes jóvenes y demás es una alternativa interesante. No solamente eso, sino que además la afectación hepática es mínima. Por lo tanto, es una ventaja en cuanto a interacciones. Lo que tiene que ver con el milnacipran no está, y la duloxetina es otro fármaco que... Estoy grabando la clase. Perdón, es mi hija que me trae para que le corrija la tarea de matemática. Disculpe. Y la duloxetina es un fármaco parecido a la venlafaxina, pero que tienen un menos efecto en cuanto a la sedación y en cuanto al peso. Pero también es bastante efectiva para cuadros depresivos importantes. ¿Quiénes aquellos que trabajan sobre
noradrenalina y dopamina. En este caso se agrega algunos otros síntomas como son palpitaciones, algunas alteraciones menstruales, algunos mareos, hipotensión ortostática en este caso, hoy por hoy, se utiliza solamente para la adicción a la nicotina. Cuando vos tenés un paciente adicto a la nicotina, tenés dos alternativas. El bupropión es uno de ellos, en el cual el tratamiento es, ya lo vamos a ver cuando veamos adicciones, pero es de unas 6 semanas, bien puntual, y suele ser bastante efectivo. No tiene otra indicación. A veces se lo utiliza en pacientes que tienen como cierto desgano, que como que le falta algún empuje por el efecto dopaminérgico. A veces funciona, a veces no. Hay algunos bloqueantes serotoninérgicos en los cuales, en este caso, la afectación hepática, puede haber aumento de las transaminasas y demás, así que hay que tener ojo con eso. Puede haber alguna neutropenia, puede dar algunos dolores musculares. En este caso se utiliza para cuadros en los cuales la ansiedad está un poquitito marcada. Son antidepresivos, hablo de la mirtazapina, sumamente potentes, pero que tienen digamos, baja la ansiedad, pero suelen ser muy, muy sedativos, ¿sí? Al punto de que uno tiene que empezar con un cuarto del comprimido, ver cómo lo tolera y demás. Y muchas veces ese cuarto no los deja levantar a la mañana. Pero si se tolera bien, es excelente el fármaco. Y también suele producir bastante aumento de peso. ¿Mm? Hay otros bloqueantes serotoninérgicos en los cuales tienden a tener algún tipo de efecto un poco más estimulantes, así que hay que tener mucho cuidado con el switch maníaco, ¿sí? de pasarlos al extremo. No obstante, también en este caso uno trata de buscar un perfil en el cual la depresión tenga algo de ansiedad y de dificultad para conciliar el sueño. Hoy por hoy el que disponemos es la nianserina. Los estudios lo que te muestran es que el efecto antidepresivo terminó siendo débil comparado con otros fármacos, pero sí es un muy buen regulador del sueño. Entonces, si vos no querés utilizar benzodiazepinas y demás, es una alternativa para mejorar la calidad del sueño. Hay un fármaco relativamente nuevo que lo que hace no es trabajar sobre los neurotransmisores típicos, sino que actúa sobre la regulación de la melatonina. Entonces lo que hace es mejorar los ciclos circadianos. En este caso, la indicación que se da, si bien se lo promocionó como antidepresivo, se lo utiliza como coadyuvante los antidepresivos porque lo que hace es eso, es mejorar la calidad del sueño, y es la agomelatina. La agomelatina, los pacientes te dicen que tienen un muy buen despertar, a diferencia del uso de las benzodiazepinas. Los antidepresivos, ¿estamos hasta acá, Celeste? Sí, profe, estoy copiando. Perfecto.
Los antidepresivos pueden dar lo que se llama síndrome de discontinuación. Síndrome de discontinuación nosotros ya lo hemos visto en los ansiolíticos, pero en los antidepresivos también puede suceder. Esto ocurre cuando dejas de tomar ese antidepresivo de manera abrupta, porque te olvidaste de comprarlo, te fuiste de vacaciones, lo que sea. La característica es la aparición de nuevos síntomas. No es que vos volvés al cuadro anterior, sino que aparecen nuevos síntomas. Estás ansioso, estás irritable, mucho dolor de cabeza y demás. Eso es lo que te da la pauta de que se trata de una discontinuación y no de una recaída. ¿Está? Generalmente las recaídas suelen tardar un poco más de tiempo, mientras que el síndrome de discontinuación vos lo ves a las 48 horas, entre 24 y 48 horas es bien rápido de la suspensión del fármaco. ¿Le pasa a todos? No. Aparece cuando las dosis son muy altas y cuando lleva mucho tiempo tomando el fármaco. Varía, hay antidepresivos que tienen mayor riesgo que otros, pero es algo que lo pueden ver ustedes en la guardia frecuentemente. Si van y les piden una receta y demás, bueno, que se les terminó por X razón, valoren esto, si es recaída o discontinuación. Uno de los riesgos que uno tiene con los fármacos actuales es la aparición de lo que se llama el síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico se da cuando aparece, por X razón, generalmente es porque se potencian antidepresivos, se da un tricíclico y un inhibidor selectivo, por ejemplo, se produce la concentración precisamente de serotonina, y esto produce sobre todo excitación neuromuscular. Vos vas a tener que todo el sistema autónomo está muy alto, y confusión. Generalmente esto se revierte fácilmente en la medida en que uno va retirando la medicación, excepto que hayas dado, bueno, ahora yo más, pero que hayas dado fluoxetina, porque la fluoxetina tiene una vida media mucho más larga que el resto de los antidepresivos, entonces puede tardar mucho más en mejorar. No obstante, algunas cosas para tener en cuenta. Primero, recuerden que no todos los cuadros clínicos son iguales. No a todos hay que darle paroxetina, no a todos hay que darle sertralina, ¿no? Tienen sus particularidades. ¿Está? Por lo tanto, si ustedes ven que se sienten sobrepasados, hagan la derivación directamente, hagan una interconsulta, ¿sí? No se metan en el seguimiento, porque después, cuando llegan al consultorio del especialista, muchas veces ya se ha provocado una resistencia farmacológica. No todos los cuadros son endógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos estar en presencia a cuadros depresivos, pero más de tipo reactivo. En este caso, el uso de fármacos es sumamente breve y muchas veces no los necesitamos. Lo que necesitan es un apoyo psicoterapéutico. No todos los cuadros son puros. Generalmente nos vamos a encontrar con cuadros mixtos. Es decir, que podemos encontrar un cuadro depresivo, pero en una personalidad obsesiva y con síntomas ansiosos, etc. Entonces, el uso de la polimedicación suele ser bastante frecuente. Es raro que respondan, a veces tenemos suerte, y sí con un solo fármaco, pero necesitamos utilizar diferentes vías metabólicas y llegar a diferentes targets para resolver el cuadro. Por supuesto que así como no todos los cuadros clínicos son iguales, no todos los pacientes son iguales. Ante un mismo cuadro clínico,
diferentes pacientes van a responder de diferente manera. ¿Está? Entonces, no se preocupen, no se asusten si el primer esquema no les responde. Mucho cuidado con la cuestión de marketing. Y en esto quiero hacer especial hincapié, ¿por qué? Porque muchas veces la presión de los laboratorios hace que uno se incline más por una u otra molécula, ¿sí? Y no necesariamente es la más efectiva para esos pacientes. Entonces, ojo con esto, estudien bien el caso, estudien bien la farmacología, estudien bien las interacciones. Recuerden que antes de dar algún antidepresivo y demás, nosotros, y esto lo vamos a ver en la clase, en una clase posterior, tenemos que descartar que no haya compromiso clínico. ¿Está? Entonces, mucha tranquilidad y paciencia antes de ponerse a prescribir. Por último, siempre recordar el concepto de fármaco modulador. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no estoy con una depresión, estoy ahí y le doy un antidepresivo, no va a tener una felicidad artificial. Lo que hace es compensar los déficits de neurotransmisores, la fabricación sea por receptores, etc. Pero lo que hace es modular. Si ya desde el punto de vista plástico el sistema nervioso se acomodó, uno lo puede retirar. Si está en baja, lo sube. Si tiene altos niveles de serotonina, lo baja. ¿Sí? Es un modulador serotoninérgico. Muy bien. Entonces, preguntas, gente. Yo tengo una pregunta, profe. Dale. En el caso del síndrome de descontinuación, la aparición de nuevos síntomas, ¿también va a depender del diagnóstico que tenga el paciente y el antidepresivo que use, o es en general? No, es tomando antidepresivo. No importa si sea un paciente depresivo, si sea un paciente obsesivo o si sea un paciente panicoso. ¿No? Depende del fármaco. Esto se resuelve fácilmente volviendo a administrar el antidepresivo. ¿Sí? Te vas a encontrar con que muchos pacientes dicen, uy, yo me acordé que no tomé la medicación porque me empezó a doler la cabeza, por ejemplo. ¿No? Empieza ya a aparecer alguna señal, pero tiene que ver con el fármaco. Bien, gracias. No, por favor. ¿Qué otra pregunta? Muy bien. Si hay más preguntas, quiero decirles 2 o 3 cosas. Cuando empiecen a ver los videos y empiecen a leer la bibliografía, cualquier consulta que tengan, lo anotan y en la clase de consulta disipamos esas dudas. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Pregunten, hablen. Si no tienen... ustedes chicos,